Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo un accesorio de los amigos de Kreg que todos aquellos que tengáis una sierra circular tenéis que tener en vuestro arsenal, así que no os lo perdáis. ¡Vamos al lío! Lo que os traigo es un sistema de guía de carril universal de los amigos de Kreg que nos va a servir prácticamente para cualquier sierra circular. Concretamente este es el modelo AcuCat XL que nos va a permitir cortar distancias de una sola pasada de hasta 2,5 metros. Así que vamos a abrirlo y vemos lo que nos trae. Concretamente tenemos 4 rieles de unos 67 centímetros aproximadamente cada uno, el deslizador o patín universal que nos va a servir para prácticamente cualquier sierra circular, luego lo veremos, el asa o bloque de inicio, 8 rastreles guía, luego veremos para qué son, y por último las barras conectoras, los tornillos y algunas otras cosillas que veremos luego. Y en cuanto al montaje es muy sencillo, y para ello utilizaremos los conectores con sus tornillos. Uniremos los rieles haciendo coincidir las flechas. Les daremos la vuelta y meteremos los conectores de esta manera. Ahora un paso muy importante es utilizar una superficie totalmente recta, como puede ser un nivel. Lo colocaremos de esta forma y así nos aseguraremos que ambos rieles estén perfectamente alineados. Y una vez que lo tengamos así, simplemente tendremos que apretar los tornillos. Y ahora es el momento de colocar los rastreles guías, que serán muy importantes para un corte perfecto. Luego veremos por qué. Como veréis, estos rastreles tienen dos superficies. Una negra que hará que se adhiera perfectamente a la superficie y la otra de color azul que tiene una franja adhesiva. Antes de colocarlo es importante limpiar bien de polvo toda la superficie para que el adhesivo se pegue perfectamente. Ahora lo que haremos será quitar el papel que protege el adhesivo y lo colocaremos pegado en esta superficie, de esta manera. Además, el borde de nuestro rastrel debe coincidir perfectamente con la unión de ambas secciones de riel. En realidad he de decir que me he adelantado un poco con el montaje, ya que los rastreles no tenemos que pegarlos hasta que tengamos las 4 secciones unidas. No obstante, en este caso nos da igual porque realmente los 4 primeros rastreles, la unión entre ellos, debe quedar perfectamente alineada con la unión entre las secciones de la guía, que es, como veis, lo que hemos hecho aquí. No obstante, en el extremo contrario, como veis, los rastreles no están al ras con la guía. Esto es perfectamente normal. Así que lo que vamos a hacer va a ser unir las otras 2 secciones, igual que hemos hecho ahora sin poner los rastreles, y luego unir estas dos a la que ya teníamos. Y ahora que tenemos ambas secciones nos toca unirlas de la misma manera. Y ahora sí vamos a colocar los rastreles que nos quedan. Para ello los alinearemos perfectamente con los que ya tenemos. Como veis en este caso, la unión entre los rastreles no queda exactamente alineada con la unión entre los rieles. Esto es totalmente normal. Y de la misma manera los últimos tendrán un poquito más incluso de separación.
Ahora, y empezando por las dos guías cuyos rastreles estaban perfectamente alineados con la unión de las propias guías, vamos a ir poniendo estas pegatinas con los números, empezando con el número 1, la que está más al extremo. Esta será la número 1, la número 2, la 3 y la 4. Esta numeración nos va a servir por si tenemos que desmontar la guía para montarla exactamente en el mismo orden. Y para terminar de montar el riel solo tendremos que colocar de esta forma el asa o bloque de inicio. El asa por la parte de abajo tiene este tope que lo podemos utilizar para pegarlo a la madera que estemos cortando y asegurar aún más nuestras guías. Y de esta manera ya tenemos montados todos nuestros rieles. Y ahora que tenemos nuestro carril montado, vamos a adaptar el deslizador a nuestra sierra circular, concretamente en este caso a nuestra Makita HS 7601. Y lo primero que vamos a ver es esta pieza gris que vemos aquí, que pone de manifiesto el nivel de detalle que pone Kreg con sus productos. Y es que si la sacamos apretando por aquí, vemos que por un lado tiene cierta inclinación y por el otro es totalmente recto. Si ponemos esta pieza de esta forma, podemos ver que no sobresale en absoluto de nuestro deslizador. En cambio, si lo ponemos al revés, vemos que sobresale un poquito proporcionando cierta elevación. Esto es así porque algunas sierras circulares, como ocurre con nuestra Makita, el patín en la parte frontal tiene cierta elevación, cierta inclinación. De esta forma, cuando colocamos la guía sobre el deslizador, todo el patín queda perfectamente pegado a nuestro deslizador, incluyendo por supuesto la parte frontal que queda pegada a la pieza gris. En caso de que el patín de vuestra sierra sea totalmente recto, simplemente esta pieza le daremos la vuelta y listo. Esta pieza móvil que veis aquí para este sistema no la vamos a utilizar. Esta se utilizará para el accesorio Ripcut, ya que el deslizador también nos puede servir para ese sistema. Y ahora, para montar nuestra sierra, he colocado el deslizador sobre unos tacos de madera, simplemente para enseñaros lo mejor y que me sea más cómodo moverme. Como veis, el deslizador tiene dos aperturas, dependiendo de si el motor de nuestra sierra está en el lado izquierdo, como es este caso, de la sierra, o está en el lado derecho. En mi caso, colocaré la sierra de esta forma, de tal modo que la hoja de nuestra sierra vaya en esta abertura, así. Y una vez en esta posición, simplemente tendremos que ajustar estas dos abrazaderas para fijar nuestra sierra y este tope, que simplemente tendremos que ajustarlo la primera vez y dejarlo fijo. Nos va a servir para ajustar lateralmente nuestra sierra. La idea es que la hoja de nuestra sierra quede lo más pegada posible a esta parte azul, pero tenemos que tener en cuenta que el protector tiene que poder correr suavemente y sin obstáculos. Esta pieza, como veis, tiene un margen de ajuste lateral y en caso necesario podemos desatornillarla, darle la vuelta y conseguir aún más margen. Esto dependerá del patín de nuestra sierra. Además, para las sierras con el motor en el lado contrario, tenemos esta otra ranura donde podemos poner este tope. Así que, como digo, lo primero que haremos será ajustar nuestra sierra al máximo, de modo que no obstaculice en absoluto el protector. Y ahora ajustaremos el tope y lo atornillaremos. De esta forma, siempre que no toquemos este tope, cuando cojamos y no coloquemos nuestra sierra de nuevo en el deslizador, sabremos que está bien colocada. Y ahora, para fijar perfectamente nuestra sierra al deslizador, tenemos estas dos abrazaderas. Como veis, tenemos estos dos agujeros adicionales donde podemos poner nuestras abrazaderas en caso de necesitarlo para ajustarlo mejor a nuestro patín. Así que vamos a apretar primero las abrazaderas en esta posición y ahora apretaremos estos tornillos que presionarán y fijarán el patín de nuestra sierra. Y de esta sencilla manera hemos fijado el deslizador a nuestra sierra perfectamente. Ahora, para unir nuestro deslizador a nuestra guía, vemos que tenemos tres canaletas en la parte inferior y en el caso de tener la sierra aquí tendremos que ajustar estas dos canaletas a estos dos montantes de nuestra guía. Lo haremos de esta forma. Ahí está. Este accesorio que tenemos aquí vamos a poder moverlo hacia un lado o hacia otro y es simplemente para ajustarlo, para saber que la guía la tenemos que colocar en este montante de aquí. No obstante, como digo, es un poco para facilitarnos la tarea, para que de cara a que cuando pongamos nuestra guía no estemos diciendo si es más para acá o más para acá, sabemos que es ahí, en ese punto. Y ahora que ya tenemos todo montado, lo que nos queda es hacer una pasada con nuestra sierra circular cortando un trozo del rastrel azul.
Este corte nos va a asegurar que cuando nosotros pongamos el rastrel ya cortado sobre una línea, nuestra sierra va a pasar exactamente por esa línea. Siempre y cuando, por supuesto, no modifiquemos el tope que hemos ajustado antes. En mi caso, como ves, cuando paso la sierra, la hoja no está tocando el rastrel. Por lo tanto, me va a tocar modificar este tope y echarlo un poco para allá para que la hoja lo corte. Y de esta forma, ahora sí, cuando pasemos la hoja de nuestra sierra, cortará el rastrel. Es importante que este primer corte lo hagamos sobre una superficie lo más plana posible y con todas las secciones de la guía montadas. De esta forma nos aseguraremos que el corte que hagamos sobre el rastrel sea lo más perfecto posible. Como veis, en este caso mi corte lo voy a hacer sobre mi banco de trabajo, que es una superficie totalmente recta, como digo, pero como veis no llega hasta el final. Mi mesa mide 2 metros y esto hace un corte de 2 metros 60 y pico. Así que lo que voy a hacer va a ser hacer el corte pues hasta ahí más o menos, luego moveré hacia atrás la guía y haré el resto del corte. Obviamente es importante que si vamos a hacer el corte sobre una superficie que no queremos dañar, saquemos la guía un poquito hacia afuera para que no toque, en este caso, nuestra mesa. Eso sí, tened en cuenta que después se os va a quedar todo de un bonito color azul. Pero bueno, tiramos de aspiradora y solucionado. Ahora, como dije antes, quitaremos nuestra sierra, moveremos hacia atrás nuestra guía y terminaremos el corte. Y de esta forma hemos conseguido una superficie de corte totalmente recta y alineada con la hoja de nuestra sierra. Y ahora que ya tenemos todo cortado, preparado y ajustado, ¿qué os parece si hacemos un corte en este listón de madera que tenemos aquí para ponerlo a prueba? Como podéis ver, este listón tiene algo menos de 2 metros y por lo tanto, como veis, nos sobraría la última sección de nuestra guía. No hay problema, la separamos y listo. Esto es lo bueno de nuestra guía de carril de Craig, que podemos utilizar 1, 2, 3 o las 4 secciones según lo necesitemos. Lo único que tenemos que tener en cuenta cuando volvamos a unir 2 secciones es que utilicemos una superficie totalmente recta para alinearlo, igual que hicimos cuando lo montamos, en este caso por el lado en el que hemos cortado el rastrel. Así nos aseguraremos que la alineación vuelva a ser perfecta. Como veis, he hecho una línea por donde quiero que haga el corte, aunque en realidad no es necesario hacer esta línea. Con nuestra plantilla simplemente marcaremos al principio, marcaremos al final, alinearemos con la guía estos 2 puntos y el corte será perfecto. Así que vamos a alinear un extremo de nuestra guía, luego el otro, y como veis nuestra guía ACUCAD se ajusta perfectamente a la marca. Siempre debéis recordar que de la marca hacia acá deberá ser nuestra pieza de desecho, ya que desde esa marca se comerá un poquito la hoja de nuestra sierra de la madera. Y de esta forma hemos conseguido un corte limpio y preciso. Ahora imaginar que queremos hacer simplemente un corte en este tablero que tenemos aquí. Marcaríamos 2 puntos a la distancia en que queramos nuestro corte, alinearíamos nuestra guía, en este caso nos vale con un solo segmento, eso sí, asegurándonos de que esta pieza sea la sobrante. Colocaríamos el deslizador en su lugar y haríamos el corte. Como habéis visto en el corte, nuestra guía no la hemos sujetado en ningún momento con sargentos ni nada similar. Esto es gracias a los rastreles, que cumplen una triple función. La primera es que nos va a servir como una guía rápida para saber por dónde tenemos que hacer nuestros cortes de una forma rápida y precisa. La segunda es que gracias a ellos vamos a conseguir que nuestra pieza no se astille. Y la tercera es que son adherentes, es decir, que en la mayoría de las superficies, con la simple presión que hagamos con nuestra sierra, se van a adherir y va a impedir que la guía se mueva de su sitio.
En este caso, si intentamos moverla, vemos que la mesa incluso se mueve, pero la guía no se desplaza un ápice de su sitio. Sí que es muy interesante, cada vez que lo vayamos a utilizar, limpiar un poquito el polvo extra para que asiente mejor y agarre mucho mejor. Asimismo, en caso necesario, podemos comprar rastreles extra para cambiar los que ya tenemos porque se hayan desgastado o porque hayamos hecho mal el corte o por lo que sea. Aún así, si la superficie es un poco más resbaladiza de lo normal o si simplemente queremos asegurarnos un poco más, tenemos aquí estas ranuras preparadas para ello. En ellas podemos introducir unas abrazaderas en T como las que tiene Craig en su arsenal para sujetar perfectamente nuestra guía a la pieza. Si queremos quitar nuestra sierra del deslizador para guardarla o para utilizarla en otro sitio, simplemente tenemos que aflojar los tornillos de estas agarraderas y ya la tenemos fuera. Y para colocarla de nuevo, como este tope no lo hemos tocado, simplemente pegaremos esta parte del patín a ese tope, así, y que quede también pegado en la parte delantera, bien fijo. Y ahora ya lo aseguraremos con las dos abrazaderas. Bueno, ya habéis visto esta maravilla de accesorio, este AcuCut XL de los amigos de Craig, y lo útil que es para todos aquellos que tengamos una sierra circular y queramos hacer cortes rectos, precisos y rápidos. Recordaros que también tenéis el AcuCut sin el XL, el reducido, que tiene 2 segmentos solamente de guía. Os dejaré ambos abajo en la descripción por si os interesan. Agradecer a los amigos de Craig que nos hayan mandado esta maravilla y como siempre espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar lo que queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos y que como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.